¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas trabajan mucho y aún así el dinero parece escaparse de sus manos? ¿Y por qué otras, con el mismo esfuerzo, parecen avanzar con más facilidad? Muchas personas creen que el dinero depende solo del trabajo, de las horas invertidas, del esfuerzo constante. Pero hay algo más profundo que puede estar influyendo sin que lo notes. Tus ideas sobre el dinero. Ideas que aprendiste hace años, que escuchaste en casa, que viste repetirse en tu entorno, y que hoy siguen funcionando en silencio dentro de tu mente. Porque la verdad es que no solo trabajas con tus manos, trabajas también con tus creencias. Y aquí aparece algo importante. Muchas de las ideas que tenemos sobre el dinero no las elegimos conscientemente. Las absorbimos cuando éramos niños, sin cuestionarlas. Quédate hasta el final, porque voy a exponer 50 ideas falsas sobre el dinero y las voy a rebatir. Escúchalas todas, porque aunque no lo creas, seguro que algunas están en tu subconsciente. Frases como: el dinero es difícil de ganar. Los ricos son egoístas. El dinero cambia a las personas. No nacimos para tener mucho. Tal vez escuchaste alguna de ellas, o algo parecido, y aunque parezcan simples palabras, pueden convertirse en programas mentales invisibles que dirigen tus decisiones sin que lo notes. Como ejemplo de esto, imagina a una persona que tiene la oportunidad de aceptar un nuevo trabajo mejor pagado, pero siente miedo, duda, se sabotea y termina rechazándolo. No porque no pueda hacerlo, sino porque en el fondo cree que no merece ganar más. Ese es el poder silencioso de las creencias. Como ejemplo de esto, piensa en alguien que gana dinero, pero lo pierde rápidamente. No porque sea irresponsable, sino porque en su mente existe la idea de que el dinero siempre se va, y entonces, sin darse cuenta, toma decisiones que hacen realidad esa creencia. Porque la mente busca confirmar lo que cree, no lo que deseas, sino lo que crees profundamente. Ahora bien, aquí viene una pregunta importante. ¿Qué ideas tienes tú sobre el dinero, que nunca te has detenido a observar? Porque no todas las limitaciones vienen del exterior. Muchas nacen dentro de la mente. Como ejemplo de esto, piensa en alguien que siente culpa cuando gana más que otros, o que cree que tener dinero significa volverse frío, o que piensa que la abundancia es solo para unos pocos. Esas ideas no solo afectan cuánto dinero ganas, también afectan cuánto dinero te permites conservar. Pero hay una buena noticia. Las creencias no son verdades absolutas, son pensamientos repetidos, y todo pensamiento puede cambiarse. El primer paso no es trabajar más, ni esforzarte hasta el agotamiento. El primer paso es observar tus pensamientos sobre el dinero. Preguntarte, ¿qué creo realmente sobre el dinero? ¿Lo veo como algo difícil o como una herramienta? ¿Lo asocio con miedo o con oportunidad? Porque cuando cambias la idea, cambia la forma en que actúas. Y cuando cambian tus acciones, empiezan a cambiar tus resultados. Tal vez el dinero no dependa solo del trabajo. Tal vez dependa también de lo que piensas, de lo que crees y de lo que estás dispuesto a cuestionar. Porque a veces, el mayor obstáculo no está en el mundo, sino en una idea silenciosa que llevas dentro desde hace años. Y cuando esa idea cambia, todo puede empezar a cambiar contigo. El dinero es difícil de ganar. Afirmación rotundamente falsa, ya que hay gente que gana dinero fácilmente. Entonces, la frase correcta sería: el dinero es difícil de ganar para mí. Y ahí, tendríamos que ver cuáles son las diferencias de conducta o de mentalidad con los que sí ganan dinero fácilmente. Los ricos son egoístas. Nada más lejos de la realidad, sobre todo formulado de forma general. Hay muchos ricos que ofrecen trabajo a otras personas. Algunos invierten en proyectos de ayuda o de ciencia y otros, incluso, regalan ese dinero. ¿El dinero cambia a las personas? Evidentemente que sí, pero no necesariamente a peor. Puede cambiar a las personas para que se sientan más seguras y con más tiempo para desarrollarse espiritualmente.
No nacimos para tener mucho. No nacimos para tener mucho, ni para tener poco, simplemente nacimos. A partir de ahí, hay toda una vida por delante, en la que se pueden hacer muchas cosas, y se puede tener poco o mucho. El dinero corrompe. Si el dinero corrompe, ¿por qué hay personas que tienen mucho dinero y no están corrompidas? Y en cambio, hay personas pobres muy corruptas. Para ganar dinero, hay que sufrir. Muchas veces sí, eso es evidente, pero también hay mucha gente que gana dinero sin sufrir. Si ganas mucho dinero, alguien pierde. Esa idea tiene que ver con la ideología de que en el mundo hay recursos limitados. Pero la realidad es que cuanto más circula el dinero y más negocios se abren, más personas se benefician de ello. El dinero trae problemas. El dinero puede traer problemas, pero no tenerlo trae muchos más. No se puede tener dinero y ser espiritual. Totalmente falso. Precisamente quienes pasan el día trabajando solo para poder comer, no tienen tiempo para la espiritualidad. El dinero es la raíz de todos los males. Afirmación radical y falsa. Si eso fuera cierto, en los países pobres la gente sería feliz, y cuanto más pobre fuera una persona, más feliz sería. La gente rica no es honesta. Gente honesta y gente falsa la hay en todos los estratos. Tener dinero te aleja de los demás. Todo cambio, sea el que sea, te puede alejar de antiguas amistades, pero también te puede acercar a otras. Tener mucho dinero te hace superficial. No veo por qué. Hay muchas personas con mucho dinero, con conversaciones muy profundas y, en cambio, conozco a muchas personas pobres, realmente superficiales. El dinero te vuelve materialista. No tiene nada que ver tener mucho dinero o poco con ser materialista. Ser materialista es una visión de la vida que la tienen todo tipo de personas. Las personas con dinero pierden valores. Hay personas con dinero sin valores, pero también hay muchas personas sin dinero sin valores. El dinero aleja de la familia. Dependerá de cómo sea la familia. Si la familia está basada en intereses materialistas, se pelearán, por ejemplo, por una herencia. Si la familia tiene una unión verdadera, una herencia será una oportunidad para prosperar juntos. El dinero destruye relaciones. Si las relaciones son basadas en sacar provecho económico del otro, puede destruirlas, pero en ese caso, se trata de relaciones que no valen la pena. Es más seguro tener poco que mucho. No veo por qué. No sé en qué sentido puede ser más seguro. Incluso siendo pobre, te pueden robar. Y si estás enfermo, puede ser que tu seguro social público no te cubra lo necesario. El dinero es peligroso. ¿Peligroso? ¿Para qué? El único peligro que le veo es gastarlo, por ejemplo, en droga. Pero eso no es un peligro inherente del dinero, más bien, lo es de la persona. Somos pobres por culpa del capitalismo. No voy a defender el capitalismo, que seguramente tendrá fallos. Pero, obviamente el capitalismo no es el culpable de la pobreza. La prueba de ello es que el sistema opuesto, que sería el comunismo, cuando se ha consolidado en un país, causa pobreza prácticamente total. De modo que en un país capitalista hay entre un 20% y un 50% de personas prósperas. Pero en un país comunista, ni siquiera hay un 1% de personas prósperas. Los únicos prósperos son el presidente y sus amigos. El dinero solo llega con sacrificio extremo. Falso. Hay personas que lo logran con poco esfuerzo. Si alguien es rico, es porque roba, porque trabajando no se puede ser rico. Esa creencia hace que inconscientemente rechacemos la riqueza, porque nadie quiere sentirse deshonesto por prosperar. La realidad es que muchas personas han creado riqueza aportando valor, resolviendo problemas y trabajando con visión y constancia. El dinero exige renunciar al descanso. Falso. Hay personas que trabajaron mucho durante un tiempo, y una vez que sus negocios o inversiones funcionan, trabajan cada vez menos.
Después de escuchar todas estas creencias, tal vez te hayas dado cuenta de algo importante. Muchas de las ideas que tienes sobre el dinero no nacieron de tu propia experiencia, sino que las heredaste sin cuestionarlas. Las escuchaste en casa, en la escuela, en conversaciones cotidianas, y poco a poco se fueron instalando en tu mente como si fueran verdades absolutas. Pero hoy has dado un paso diferente. Has empezado a mirarlas de frente y a preguntarte si realmente te ayudan o si por el contrario te están limitando. Porque la verdad es que el dinero por sí mismo no es bueno ni malo. Es una herramienta. Y como cualquier herramienta, puede utilizarse para construir, para ayudar, para crear oportunidades y para mejorar tu vida y la de los demás. Imagina por un momento cómo cambiaría tu realidad si dejaras de ver el dinero con miedo o desconfianza, y empezarás a verlo como un recurso que puedes atraer a través de tu crecimiento, tu aprendizaje y tu capacidad de aportar valor. Cada vez que detectes una creencia negativa sobre el dinero, no la rechaces con lucha. Obsérvala, cuestiónala y sustitúyela por una idea más consciente y más útil para tu vida. Porque tu relación con el dinero no está escrita en piedra, puede transformarse. Y tal vez, el verdadero cambio no empiece en tu bolsillo, sino en tu mente. Cuando cambias lo que piensas, cambias lo que haces. Y cuando cambias lo que haces, cambian también los resultados que obtienes. Hoy puede ser el inicio de una nueva relación con la abundancia.